Hola, soy Ferran. Hoy quiero presentaros en este vídeo una serie de datos, una serie de elementos que permitan responder a la pregunta de si Alemania tuvo la capacidad real de vencer en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial a las fuerzas aliadas. Sin duda alguna, para responder a esta pregunta será preciso recabar una serie de datos del potencial económico, del potencial militar, datos de producción y también de capacidad en cuanto a número de habitantes de cada una de las distintas potencias. Vamos a comparar estos datos y vamos a intentar dar respuesta a la pregunta. Durante la Segunda Guerra Mundial nos encontramos con dos grandes coaliciones, dos grandes potencias. Una de ellas, la de los aliados, está formada principalmente por Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética. La otra alianza está integrada por los países que conforman las potencias del eje y que son Alemania, Italia y el Japón. Naturalmente, no todos estos países participaron al mismo tiempo durante los conflictos de la Segunda Guerra Mundial, sino que muchos de ellos paulatinamente en el tiempo se fueron sumando a la contienda y por tanto es relevante a la hora de estudiar el Producto Interior Bruto de ambos contendientes. En esta primera gráfica vamos a observar los distintos Productos Interior Brutos de los principales países que tuvieron participación en la Segunda Guerra Mundial. Vemos cómo Alemania, tras el Anschluss con Austria, tiene un Producto Interior Bruto de 376.000 millones de dólares, una cantidad sensiblemente superior a la del Reino Unido y muy inferior, en este caso, a la de los Estados Unidos y muy similar a la de la Unión Soviética. No obstante, hemos de decir que tanto Estados Unidos como Rusia, como Japón e Italia no se incorporaron desde un buen inicio en la Segunda Guerra Mundial, sino que lo hicieron paulatinamente al devenir de los siguientes años. En 1940 se produce ya la invasión de Francia. Francia es derrotada prácticamente en 4 o 5 semanas y Italia declara la guerra a Inglaterra y a Francia. Es por ello que en este primer año de contienda, si sumamos el Producto Interior Bruto de los países que forman parte del eje, vemos que es superior al de los aliados. Por tanto, inicialmente la riqueza y la capacidad industrial de las potencias del eje superaba a los de los aliados porque en este caso únicamente estaba integrada por la Gran Bretaña. En 1941, si vemos la gráfica inicialmente, vemos cómo la diferencia que había anteriormente entre el eje y los países de los aliados se ha modificado sustancialmente. Los Productos Interior Brutos de los países aliados, en este caso debemos sumar a Gran Bretaña y la Unión Soviética, superan ya por primera vez a los de las potencias que conforman el eje. Hemos de tener en cuenta que la Unión Soviética fue atacado por las tropas de la Wehrmacht en junio de 1941 y que por tanto el Producto Interior Bruto de la Unión Soviética se suma al de la Gran Bretaña, al de los aliados. Y de este modo ya llegamos al periodo 1942-1943, un periodo que se caracteriza por una serie de hechos militares de importancia muy relevante. Pero antes de hablar de estos hechos vamos a hacer un pequeño resumen de la tabla que os exponemos y que refleja claramente cómo ya la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial a partir de diciembre de 1941 ha modificado el equilibrio de fuerzas, al menos económicas, entre lo que son las potencias del eje y las de los aliados. Vemos cómo los 1.235.000 millones de dólares de aportación de Estados Unidos marcan claramente la diferencia entre las anteriores alianzas, en este caso Alemania e Italia, frente al Reino Unido y la Unión Soviética.
En 1942, finales de 1942, se producen hechos, como he dicho, militares de trascendental importancia. En primer lugar, el desembarco aliado en el norte de África y, por tanto, la destrucción del ejército del general Rommel y del ejército italiano, posterior invasión de Sicilia y en 1943 nos encontramos ya con hechos tan relevantes como la batalla de Stalingrado, que se inicia en 1942, en diciembre de 1942, pero que concluye en febrero del 43 con la rendición del sexto ejército y la destrucción prácticamente de todo el grupo de ejército centro. Y en este mismo mes se produjo, como he dicho antes, el desembarco de los aliados ya en Italia, concretamente en Sicilia, lo que conllevó al derrocamiento del dictador Benito Mussolini. Vemos, por tanto, como en 1943 la capacidad, la riqueza, el Producto Interior Bruto de los países, en este caso que conforman el eje, se queda en 757.000 millones de dólares frente a los 2.224 de los aliados, por tanto, triplicando la cantidad de riqueza en proporción a la que podían recabar o podían recoger los países del eje. Un caso ciertamente peculiar es el de la Unión Soviética y su Producto Interior Bruto entre los años 1941 a 1943. Vemos como la pérdida constante de territorio y de centros industriales fruto del avance de las tropas alemanas en su propio territorio determina que a partir del 22 de junio se produjera un descenso en ese Producto Interior Bruto de los años siguientes. Así, y respecto de 1940, la riqueza descendió en un 14% que tuvo su reflejo en 1941 y un 24% en 1942. A partir de la batalla de Stalingrado y la derrota de los grupos de ejército centro y sur, se produce una reversión de esta situación con la conquista de las anteriores ciudades, centros de producción y territorios que habían pasado a manos alemanas. Esto determinó que con estas victorias y el incremento de territorio y de conquistas, el Producto Interior Bruto en 1943 aumentara un 46%, en la línea de 1944. 1944 es el principio del fin de la Alemania nazi y, en definitiva, de los estados que conforman el Pacto del Eje. En 1943 el PIB de los aliados triplica al de los países del Eje y en 1944 ya lo cuatriplica. Alemania ha perdido en 1939 a 1944 un 12,4% de su Producto Interior Bruto, mientras que los aliados han visto cómo este se ha incrementado hasta el 53%. La derrota en todos los frentes, tanto en el frente oriental como en el frente occidental, tienen directa repercusión en la pérdida constante de capacidad productiva por parte de la Alemania nazi. El desembarco de Normandía el 5 de junio de 1944 implica ya por parte de Alemania un peligro creciente sobre su industria situada en la zona industrial del Ruhr. Los constantes bombardeos estratégicos a los centros de producción y los centros industriales alemanes, así como a las ciudades, afectan de manera decisiva su capacidad productiva y su riqueza en forma de una disminución del PIB de proporciones cada vez más alarmantes. Bueno, con este primer vídeo damos por finalizada la primera parte, donde hemos tratado de dar respuesta a la pregunta de si Alemania pudo haber vencido en la Segunda Guerra Mundial. Hemos tocado el tema de la riqueza nacional del Producto Interior Bruto de las potencias enfrentadas y a partir de ahora vamos a tratar el segundo punto, la segunda cuestión, que es la relativa a las materias primas. Los recursos, en definitiva, que tenían a su disposición las diferentes potencias para mantener el esfuerzo prolongado de la guerra. Espero que os haya gustado y que sigáis interesados en ir viendo los sucesivos vídeos que vaya colgando.